Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, buenísimas noches. Martes 22 de marzo. Estamos a tope esta semana. Muy bien, gracias Gorka por estar. Lo prometido es deuda. Ainhoa, Tocaya, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, ya os vais conectando. Lo he avisado a propósito, con poquito tiempo. Ya os había dicho que los directos que haga hablando de los libros que me voy leyendo, siguiendo el método de lector voraz, de leerme un libro en 50 minutos, os los iré compartiendo poco a poco, porque la verdad es que estoy devorando los libros, pero también reconozco que estoy haciendo parones porque, pues lo que siempre os comparto, ¿no? Tan importante es acumular información, formarse, especializarte en algo, como experimentarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay que bajar a tierra ese conocimiento, hay que ponerlo en práctica y hay que seguir aprovechando esta cualidad y esta habilidad de poder leer un libro en 50 minutos, pues para poder ponerlo en práctica lo antes posible, esos aprendizajes, y dar los siguientes pasos en ese camino de autoconocimiento y de transformación en el que me encuentro y que es un camino infinito en el que cada día aprendo más y más. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro para mí muy importante porque además lo ha escrito pues el mentor, el creador del sistema y del método de lector voraz, Jesús Honrubia, al que le tengo que agradecer muchísimo porque me ha abierto no una ventana, un universo entero al conocimiento sin límites, a romper esa creencia de que es necesario leerse todas las palabras y solo existe una manera tradicional de leer y aprender. Y cuando haces esa ruptura mental, pues te sientes luego de pronto súper capacitado para afrontar cualquier reto que te venga en la vida, se trate de lo que se trate, ¿no? Porque justo la lectura y el aprendizaje son la base sobre la que asentamos nuestros conocimientos, ¿no? Y entender que existe otra manera de hacerlo que es igual de efectiva o más incluso porque optimizas más tu tiempo, con lo cual si hablamos de efectividad, pues al final es más efectiva y con la que te puedes quedar con toda la información importante y relevante para ti, que eres quien te estás leyendo el libro, pues creo que es súper interesante. Entonces, bueno, como siempre hago, os enseño el mapa mental que ha surgido para mí de este libro y voy a ir comentando un poquito con vosotros ese aprendizaje. La primera rama, el primer higo que yo he sacado, pues nos hace un poco referencia a ese vacío interior que muchas personas sentimos, en el que muchas personas viven y que no todo el mundo elige poner el foco, mirar hacia adentro y empezar a analizar a qué es debido. Nos habla de el poder de la lectura, de la palabra escrita. Aquí generé muchísima conexión con este concepto porque vosotros, los que me seguís desde hace tiempo y los que acabéis de empezar a hacerlo, muchísimas gracias, lo primero de todo. Y bueno, pues sabéis que yo siempre hablo del poder de la palabra es ley, es muy importante que le pongamos atención y conciencia a lo que decimos, cómo lo decimos y las palabras que utilizamos, porque existe una significación aprendida socialmente, culturalmente y que genera un impacto en nosotros, y por eso no es lo mismo utilizar unas palabras u otras, aunque en el diccionario tengan un significado sinónimo. La importancia es la nuestra, la que nosotros le demos a esas palabras. Entonces, la palabra escrita nos ayuda a aprender y tiene un poder muy importante, el poder de la lectura, y de ahí que este sistema, este método de lector voraz, pues sea tan importante. Hoy hablamos del poder de la incomodidad de Jesús Honrubia y bueno, pues dentro de este vacío interior nos hace referencia a fijarnos y poner nuestra atención en los pequeños detalles. En el trabajo en equipo, algo que a mí personalmente me llena muchísimo y algo que me engrandece y que me permite seguir aprendiendo, ¿no? A cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque al final, si yo quiero mejorar en el área que sea, mental, emocional, energético, físico, como cada cosa que haga va a influir en todas las demás, porque somos un todo, somos uno, pues es muy importante que tengamos esa visión, ¿no? Y que cualquier cosa que queramos hacer sea para satisfacer ese vacío interior, iniciar ese camino de autoconocimiento, capacitarnos, empoderarnos, tomar mejores decisiones, poner el foco, cualquier cosa sobre la que nos llame la atención nuestro subconsciente o nuestro consciente, va a ser muy importante que haya ese equilibrio en nuestro cuerpo. Y es muy importante, como decíamos, esos pequeños detalles, es muy importante también
que pongamos el foco y la visión en el medio y largo plazo. Normalmente nos han enseñado a vivir con la gratificación inmediata. La fuerza de voluntad consiste en posponer esa gratificación inmediata en beneficio de una situación mejor que llegará pues un tiempo más adelante, ¿no? De manera posterior. Entonces, tener esa capacidad de visión, entender que la realidad de hoy construye nuestro mañana y que en la medida en la que estemos dispuestos a comprometernos con ese medio y largo plazo y a lo mejor a renunciar al placer más momentáneo para tener muchos más placeres en ese medio y largo plazo, pues puede llegar a ser muy interesante. Nos espabila un poco y nos invita a probar pues bueno, una idea que ya estaba en un libro que me leí hace tiempo y que además hace poco hemos leído dentro de este club de lectura voraz, que es las 5 de la mañana, igual que las mañanas milagrosas, que al final te habla pues de sacar tiempo para ti y madrugar, empezar a levantarnos un poquito antes. Sé que hay gente que genera mucha resistencia a esto. El subconsciente enseguida se va a empezar a activar y en décimas de segundo nos va a poner un montón de excusas por las cuales nosotros justo no podemos hacer esto, ¿no? Pero bueno, nos invita a experimentarlo. O sea, al final no es tanto dar fe ciega de todo lo que se diga, sino cómo ponerlo a prueba, ¿no? Y ver si a nosotros nos funciona. Y centrarnos en nosotros. El poner el foco en nosotros es súper importante. Vivimos muy enfocados hacia afuera y nos invita a ponernos un poquito más introspectivos y a poner ese foco más centrado en nosotros y en esa mejora constante. Al final os iré diciendo, pero he sacado un mensaje pues un poco entre líneas, o por lo menos a mí, para mí ha sido ese el mensaje de esos 4 acuerdos, ¿no? De los que hablé en su momento, y os invito a ver el vídeo si queréis, en el que pues intentamos siempre ser nuestra mejor versión, ¿no? Y honrarnos a nosotros mismos, entre otras cosas. No toca ahora analizar esa parte, ya lo hicimos en su momento. Nos llama la atención también a la relación que existe de esa sensación de vacío interior con ese victimismo, esa culpa, castigo, falsas creencias, procrastinación, todas estas palabras, ¿no? Recordad el poder de la lectura, de la palabra escrita y de la palabra hablada y de la palabra pensada. Y bueno, y la manera en la que coexistimos, ¿no? En esta realidad y la estamos co-creando, pero bueno, desde esa posición de victimismo, paternalismo, con el entorno, con la sociedad, que potencia muchas veces ese vacío interior. Y nos invita pues a elaborar nuestra escala de valores con la que realmente nos sintamos identificados, poniendo aparte el concepto social que haya, las creencias sociales, y tener esa integridad y esa coherencia a nivel personal. Esto lo podemos conseguir y nos ayuda mucho para este objetivo visualizar nuestros objetivos, nuestras metas. Una meta normalmente es algo a largo plazo, a alcanzar en el tiempo, que la vamos a desgranar en pequeños objetivos que sean pues objetivos smarter, ¿no? Que podamos, sean específicos, medibles en el tiempo, que realmente estén a nuestro alcance, que podamos determinar en el tiempo, que sean realistas, por supuesto, y que sobre todo pues nos impulsen, ¿no? Y estén destinados hacia nuestro propósito de vida, que es muy importante que también adivinemos o intentemos buscar el que es. Nos invita a diseñar y a conocer las herramientas que al final todos tenemos a nuestro alcance, pero que por falta de información y de formación, que es la consecuencia de informarnos, pues, y muchas veces por falta de acción, que es lo que nos da la transformación, pues no utilizamos o dejamos pasar, ¿no? No aprovechamos el momento. Todo depende de ti. Esta frase me gustó mucho, lo creo sinceramente, conecto mucho con este mensaje. Todo lo que hace el ser humano lo hace por y para sí mismo. El problema es que nos han educado para creer que cuando hacemos algo por y para nosotros, lo hacemos en contra de los demás. Y eso hay que hacer esa disociación de conceptos porque no es real. Que yo ponga el foco en mí, me dé prioridad, aprenda a decir que no, establezca mis objetivos y haga las cosas que yo considero importantes para mí, no implica que tenga que desmerecer a otro, que me dé exactamente igual el resto del mundo y me tenga que aislar de él, o que lo que yo haga vaya a perjudicar a los demás. Entonces hay que romper ese aprendizaje que traemos, porque no es real, ni más ni menos que por eso, y porque nos hace distorsionar la realidad y nos hace procrastinar
el primer lugar que tenemos que ocupar en nuestra vida y luego aprender pues, de todos esos fracasos. Un fracaso no es más que un resultado diferente del esperado, con lo cual pues vamos a visualizarlo como algo maravilloso porque es una oportunidad de aprendizaje brutal y además para poder hacerlo y para no vernos arrastrados a ese victimismo que nos engancharía con ese vacío interior, pues nos invita a sitiar nuestro cerebro. Un concepto que él ha aprendido de uno de sus mentores, Sergio Fernández, que es pues ponerle efectivamente una cerca, una valla o como lo queráis llamar a determinadas ideas, conceptos que podemos intuir que no son la realidad, pero que sí que a lo mejor nos están marcando, nos están determinando a la hora de tomar acción y pues nos están minando y nos están reteniendo, ¿no? En este sentido. Nos decía, todo depende de ti, por tanto nos invita a trabajar la confianza y a gestionar nuestra energía. Evidentemente somos seres celulares que tenemos una capacidad energética y una cantidad de energía cada día que está influida y que puede mejorarse, por supuesto, con muchísimos hábitos, de ahí la invitación a cuidar nuestro cuerpo, nuestra alimentación, la meditación, la hidratación, el ritmo de vida que llevemos, trabajar el estrés, el sueño reparador, el ayuno. Hay un montón de actividades, madrugar, agradecimientos, visualizaciones que van a determinar la energía con la que podemos funcionar cada día. Entonces es muy importante poner aquí el foco y buscar soluciones. Normalmente nos enseñan a poner el foco en lo que está mal, el problema, lamentarnos, victimizarnos por ello, sufrir por ello y esperar a que la solución nos venga dada de fuera. Entonces aquí la idea es pues tomar acción nosotros, buscar nosotros soluciones, activar el modo búsqueda de soluciones y empezar a construir nuestra realidad. Ser co-creadores conscientes de esa realidad. Nos invita a hacerlo pues centrándonos en el pensamiento positivo. Hay muchas maneras de poder hacerlo, pero oye, pues si una lo hace con ese pensamiento positivo, pues seguramente que va a sacar una mejor experiencia, va a disfrutar de ese camino de aprendizaje infinito y además pues va a poder conectar con muchos momentos consigo misma, con nuevas facetas, esferas, áreas que no desconocíamos, pero sí que estaban a lo mejor ahí muy ocultas. Y vamos a lo mejor a romper con algunos papeles, algunos roles aceptados y que estamos interpretando súper bien, pero que en realidad somos conscientes que no nos representan, ¿no? Nos habla de tener actitud, de tomar acción y de tener aptitud con P. La actitud es la última de las libertades del ser humano, como decía Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, lo único que no nos pueden quitar. La acción depende enteramente de nosotros, todo depende de ti. Este mensaje me llegó muy, muy hondo, me caló, me conectó mucho con mi esencia. Y la aptitud son las capacitaciones, aquellas cualidades que o bien tenemos o bien aprendemos a desarrollar y ponemos al servicio de los demás para generar un bien mayor y que de esa manera pues también nos eleven y nos inviten a ese crecimiento personal que buscamos. Abraza la incomodidad. ¿Por qué? Porque en este proceso de conocernos a nosotros mismos, de asumir que todo depende de nosotros, de generar esa confianza, esa energía, buscar soluciones, pensamiento positivo, desarrollar esa acción, pues muchas veces nos va a tocar hacer cosas, como por ejemplo, os he comentado la parte de madrugar, pues que a lo mejor si me lo pienso mucho no me apetece nada, ¿no? Igual estoy en ese punto de apatía, anhedonía, desidia, dejadez total, y es porque no estoy conectada con mi propósito y no me he planteado nunca ponerme a hacer nada de esto, ¿no? Entonces hay que abrazar la incomodidad. El poder de la incomodidad es el libro que analizamos hoy de Jesús Onrubia. Hazte responsable, responsabilízate al 100% de todo lo que pasa en tu vida. Y aquí a veces tenemos sentimientos encontrados, ¿no? Porque decimos, es que no todo lo que pasa en mi vida depende de mí al 100% en cuanto a que lo haya creado yo o a que esté en mi mano al 100% la solución. Lo que siempre va a estar en tu mano es la actitud con la que afrontas, que no enfrentas, porque las palabras importan y mucho, el poder de la palabra, con la que afrontas la realidad. Porque si yo la enfrento, mi mente ya entiende que hay una lucha, un enfrentamiento es un combate, ¿no? Entonces la manera en la que afrontamos la realidad, esa actitud que yo elijo tener ante ella y la búsqueda de soluciones y alternativas, aun no siendo enteramente posible la solución por mi parte, porque a lo mejor involucre a otras personas o porque esté fuera de mi alcance, por el motivo que sea, eso es clave
para poder alterar un poco la sensación que yo tengo al interpretar subjetivamente la realidad, porque esto es un hecho. La realidad es neutra, pero nuestra interpretación siempre es subjetiva. Yo no puedo desapegarme de mi yo y de mi aprendizaje de mis 39 años de vida. No puedo hacer eso. Y empezar a funcionar como si fuese un ordenador que reprogramo con otro contenido diferente. Sí puedo ir almacenando nuevas experiencias y dotándolas de una significación diferente, pero hay una base que se ha ido creando a lo largo de estos 39 años que yo no puedo modificar. Puedo elegir darle más o menos credibilidad, pero eso está ahí, ¿no? Entonces vamos a responsabilizarnos al 100% de nuestra vida y vamos a, de esa manera, conseguir una contribución única, una huella, un sello, una marca personal, por así decir, que vamos a ser nosotros en esencia. Es muy importante que entendamos que, lógicamente, el cerebro tiene una estructura, el cerebro es el órgano que alberga nuestra mente y nuestra mente somos nosotros en esencia, aunque no seamos originalmente nosotros, porque somos los trocitos que hemos ido cogiendo y que han ido impactando por el motivo que sea en nosotros a lo largo de nuestra existencia, y eso ha ido configurando una personalidad y un personaje también, una manera de ser y estar en este universo. Y bueno, pues el desarrollo cerebral es muy importante, la manera en la que lo estimulemos también, a nivel mental, a nivel emocional, en el neocórtex, la parte más externa del cerebro se almacena, o tradicionalmente se ha dicho que se almacena pues esa parte mental de cada uno de nosotros. En la parte límbica estaría más la parte emocional. El cerebro reptiliano, el más primitivo, es el que está encargado de la supervivencia, de ese instinto, de esos sentimientos más viscerales, y justo estas tres partes en las que tradicionalmente se ha dividido el cerebro, aunque ya os adelanto que ya he estado estudiando un montón acerca de esto y cada vez se desecha más esta teoría de tres partes súper divididas y cada una encargándose de algo, sino más bien un mix en el que, aunque haya estas capas cerebrales, hay neuronas en distintas capas que se encargan de varios procesos a la vez. Ya os hablaré de esto cuando tenga todo organizada la información, porque esta es bastante densa, pero súper interesante. Y bueno, pues ese neocórtex, la parte más racional, más mental, la parte más externa, es la que procesa la información. Tradicionalmente es así como nos lo han enseñado. El cerebro límbico, el emocional, es el que está relacionado con los órganos de los sentidos, y la parte reptiliana más primitiva, la instintiva, esa parte más visceral, es la que está relacionada con la supervivencia y con el yo. Esta sería la primera parte que yo extraje del libro. ¿Qué nos dice a continuación? ¿Qué me llamó a mí la atención a continuación? Pues a continuación yo puse ahí un sí puedo con exclamaciones en mayúsculas, porque el 95% de nuestras de nuestras decisiones son emocionales versus 5% racionales. Y muchas veces nos empeñamos en razonarlo todo, ¿no? En buscarle una lógica, un sentido, siempre desde nuestra subjetividad, ¿no? Porque no existe la objetividad absoluta en el ser humano. El ser humano siempre va a imprimarse de su creencia o de su entendimiento de la realidad, ¿no? Entonces hay que entender que realmente solo el 5% de nuestras decisiones son racionales, el 95% son emocionales. De ahí la importancia de ese mirar hacia adentro y conocernos mejor. Pero para capacitarnos, para potenciar nuestras aptitudes con P, nuestras capacidades, nuestras habilidades, para decir ese sí puedo con exclamación y en mayúsculas, pues es muy importante, ya lo decía en el bloque anterior, rodearte de un equipo con el que puedas compartir, en el que puedas delegar, porque no hay por qué ser Superman ni Superwoman, y en el que puedas confiar. Y es que la sensación de pertenencia a una comunidad es una de las necesidades básicas de la pirámide de Maslow del ser humano, así como la necesidad de identificación y reconocimiento personal, y por tanto es muy, muy importante para desarrollar las aptitudes este punto. Nos invita a alejarnos de los ladrones de sueños. ¿Quiénes son? Pues esas personas que por miedo, por amor, por querer protegernos, porque ellos les estamos haciendo de espejos, y al estar tomando iniciativas que otras personas podrían considerar arriesgadas por ese miedo que sienten, pues nos pueden intentar quitar las ideas de la cabeza. Pues efectivamente eso nos desgasta a nivel energético, y aunque sabemos que esas personas la mayoría de las veces lo hacen por nuestro bien, porque nos quieren, porque no quieren que nos equivoquemos,
la única manera de aprender es equivocarse. Si yo no quiero que mi hija jamás se caiga, nunca la enseñaré a escalar ni a montar en bici y aún así es que es imposible evitar las caídas porque es que es la única manera de aprender. Entonces esos ladrones de sueños, esas personas que a lo mejor, pues por amor, en la mayoría de los casos, nos intentan desviar de esa visión que hemos tenido y de ese propósito con el que hemos podido conectar, pues es importante tomar distancia, sobre todo pues para que no interfieran, ¿no? en este avance. Descubre tus miedos y entrénalos. Está súper unido con esto que acabamos de comentar, ¿no? Todos tenemos miedos, vamos a ver, esto es así. El miedo forma parte de ese instinto, ese cerebro reptiliano, supervivencia, lo desconocido nos asusta. ¿Por qué? Porque enseguida el subconsciente se activa y visualiza el peor escenario posible de todos los tiempos. Por eso cuando a una persona le cuentas un proyecto nuevo, pues depende del crecimiento personal que tenga, ¿no? Pues enseguida va a visualizar esa catástrofe absoluta que se va a cernir alrededor tuyo si osas romper con el patrón establecido y lanzarte a la aventura, ¿no? Algo que de pequeños no nos cuesta ningún esfuerzo y es inherente al ser humano, pero que se nos va olvidando. Se nos va olvidando aventurarnos y disfrutar del viaje, ¿no? Caminante no hay camino, ¿no? Se hace camino al andar, son tus huellas el camino. Muchas veces estamos tan obcecados con llegar al objetivo, con llegar a la meta, que no nos damos cuenta de la maravilla que está sucediendo durante cada paso que vamos dando y de la transformación y el aprendizaje que estamos experimentando. Entonces, bueno, pues nos invita a utilizar el miedo a nuestro favor, que sea un miedo accionador, un miedo que en vez de paralizarnos o bloquearnos, nos ponga en acción y que nos empodere. Esta parte es súper importante, me gustó mucho. Y es muy importante también entender que el miedo no va a desaparecer. El miedo lo podemos transformar, podemos cambiar la significación que tiene para nosotros, de ahí el poder de la palabra y el entrenamiento que tenemos que hacer. Abrazarlo, darle la mano y hacer las cosas con miedo implica que el miedo va a estar siempre ahí, pero que nos puede servir de motivación para cada día ver cuánto estamos superándonos a nosotros mismos, ¿no? No dejes que el miedo te pare, acéptalo, la aceptación es la base de prácticamente todo lo que hagamos en la vida. Y lo que pretendamos hacer o tener, conseguir. No dejes que te limite ese miedo, lo que hemos comentado, no dejes que te distraiga, porque ojo, cuando a lo mejor no nos estamos cuidando, por eso la importancia del equilibrio, de cuidar nuestro cuerpo, los 4 cuerpos, pues muchas veces el subconsciente está esperando el primer momento de flaqueza para volver a llevarnos a la falsa zona de confort, ¿no? Entonces, si estamos atentos y sabemos ver estas señales y sabemos identificar que los pensamientos de este día no son yo, sino que pues he descansado peor o he permitido que el yo, ese ego de supervivencia se adueñe un poco de mí en estos momentos, pues me está haciendo salirme, ¿no? de esa rutina, de esa inercia que a lo mejor había conseguido al empezar a cambiar esta realidad. No te distraigas, no te limites, que no te pare, abraza tu miedo y acéptalo, sigue adelante. Que el miedo no va a desaparecer, hazlo con miedo, pero hazlo. Sonríe, un poco lo que decíamos, ¿no? Espíritu aventurero y además disfruta del camino, ¿no? Disfruta del proceso, que podrías no estar haciendo nada, elegir no hacer nada es una elección en sí misma, y sé tú mismo, sé tú misma, conócete a ti mismo. Al final es un mensaje que desde el templo de Apolo, allá por aquellos lares, ¿no? Ya se ponía, ¿no? Ya existía. Y nada en exceso y conócete a ti mismo son los dos mensajes que tenía Apolo en el templo, en la entrada a su templo, y de los que nos hemos quedado con un impacto muy importante, o al menos debería de ser así. Sé tú mismo, sé auténtico, ríete del fracaso. Has fracasado, evidentemente a nadie le gusta fracasar porque no nos enseñan a aceptar el fracaso, nos enseñan solo a brillar. Cuando tú haces un examen y de 50 preguntas contestas 49 bien, todo el mundo que ve la nota 49/50 te dice qué pena, qué rabia, en qué has fallado, qué fue lo que no te supiste. ¿Perdón? ¿49/50? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué nos hacemos esto? Entonces, esto al final, pues hay que hacer un cambio de paradigma que irá sucediendo de manera progresiva,
pero nosotros vamos a ser los primeros en ser el cambio que queremos ver en el mundo. Entonces, bueno, desarrolla tus habilidades, conócete a ti mismo, si es que todo el rato pasa por los mismos puntos, ¿no? En el momento que tú te conoces, sabes cuáles son tus habilidades, sabes cuáles son tus carencias, sabes qué habilidades vas a poder potenciar y mejorar, porque aunque ya nazcas con esas habilidades, las puedes multiplicar o elevar de manera exponencial en el mejor de los casos. Y en las carencias que detectes que tienes y que creas o sientas que son necesarias aprender y desarrollarlas para el propósito de vida que te hayas marcado, el objetivo o la meta que tengas, pues ponte a ello. Pon el foco, pon tu energía, tus esfuerzos en alcanzar esas habilidades o esas cualidades, empezar a desarrollarlas. La vibración interior, la intuición, hay que desapegarse, el desapego, algo que hay que trabajar mucho, a lo que nos invita mucho Jesús, del razonamiento, de esa falsa sensación de lógica. Esto es de lógica. Vamos a intentar ser objetivos dentro de que sea difícil porque somos seres subjetivos, pero vamos a intentar entender que lo que para nosotros es de lógica puede no serlo para otra persona. Y vamos a intentar desapegarnos del razonamiento y centrarnos más en la intuición. Esto me vibra, me da la sensación de que me va a llevar a algún sitio, me da miedo también a la vez, sí, pero yo siento que es por aquí, tendría que ir por este lado, pues vamos a probar, ¿no? Me cuelgo esa mochila de explorador y voy a empezar a sonreír a cada paso y a disfrutar del camino. Nos dice también que identifiquemos los miedos. Al identificar los miedos, muchas veces, y al analizarlos y al ahondar en ellos, en vez de ponerles armadura, pues lo que descubrimos es nuestra verdadera vocación, porque normalmente aquello que ofrece la mente mayor resistencia, aquello para lo que la mente nos da muchos más argumentos de por qué esto no es para nosotros, esto no lo deberíamos de hacer, es normalmente donde está la respuesta, donde está nuestra esencia y donde la mente sabe, el subconsciente, ese yo primitivo que decíamos, más instintivo, sabe que si llegamos ahí vamos a escapar totalmente a su control y vamos a transformarnos en seres totalmente diferentes y dar un salto cuántico total, un crecimiento exponencial. Entonces, identifica los miedos e intenta analizar por qué hay tanto bloqueo y tanto rechazo a esto en concreto. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué hay detrás, no? Y la mayoría de las veces al investigarlo, pues descubriremos que es porque ahí es por donde tenemos que ir, ¿no? Esa es nuestra vocación. Hay que tener muy claro que las creencias están directamente relacionadas con los pensamientos, con las emociones, con las acciones y con los resultados. Es al final esa rueda de manifestación que a su vez está influida por el entorno. El entorno, la manera en la que vivimos, los aprendizajes, las grabaciones que se han ido gestionando y se han ido introduciendo en nuestra mente desde que nacemos, que somos hojas en blanco, pues evidentemente van a crear una serie de creencias que nos van a parecer que son propias, pero no, son trocitos de todo lo que ha ido integrándose en nuestra mente, el aprendizaje. Van a elaborar una serie de pensamientos que también nos creemos que son propios y que defendemos muchas veces a capa y espada, y unas emociones, unos sentimientos y unas acciones en consecuencia que nos den unos resultados. Entonces, vamos a ver si esas emociones derivadas de esos pensamientos y esas creencias nos empoderan o nos paralizan. Vamos a ver a qué le estamos prestando atención, qué estamos identificando como propio y a lo mejor no lo es. Y esos pensamientos que nos han dado lugar a esas emociones, pues vamos a intentar que sean pensamientos positivos, ya lo hemos dicho, que sean pensamientos en primera persona y que sean pensamientos en presente. Cuando visualicemos nuestros objetivos, y aquí termino con el segundo de los 4 bloques de aprendizaje que yo extraje de este libro, es muy importante que hablemos como si ya fuera una realidad ese objetivo o esa meta, como si nosotros ya fuésemos esa persona en la que hemos visto que nos vamos a convertir al ir transformándonos hacia esas metas y objetivos, ¿no? Entonces es muy importante, de nuevo, el poder de la palabra. Todo el rato veréis que tenemos referencias siempre a eso, yo siempre hablo de esto. Es muy, muy, muy importante que hablemos en primera persona de manera positiva y en el momento presente. El tercer bloque pues ahondaba un poquito en esto de la actitud, la última de las libertades del ser humano, como os decía, haciendo un poco referencia a Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Tú decides, todo depende de ti, tú decides, esta vida es tuya. No pienses que tienes que vivir la vida que te ha tocado. Esto no va de suerte.
Esto no va de entorno, no, es que esto va de ti, tu vida es tuya. ¿Qué quieres hacer con ella? Porque además solo hay una, al menos que sepamos. Ya veremos lo que pasa cuando dejemos de estar en este plano, ¿no? Pero de momento esto es lo que hay. Esto es lo que conocemos. Entonces, ¿cómo quieres aprovechar tu tiempo? Uno de tus recursos más valiosos junto con la energía. Los dos recursos que se agotan y que vivimos como si fuesen infinitos, ¿no? Tú decides, esa actitud es súper importante, hay que trabajarla y nos ayuda mucho construir, mantener y mantener las relaciones. Somos seres sociales, ya hablábamos de esa sensación de pertenencia, pirámide de Maslow, necesidades básicas del ser humano. Aumentamos o multiplicamos o elevamos exponencialmente nuestras posibilidades de crecimiento y mejora de nuestra actitud a través de establecer y mantener relaciones con otras personas, hacer esos contactos, construirlas día a día. Y para eso es muy importante no criticar, honrar la palabra y sobre todo, pues de nuevo aquí una referencia entre líneas de los 4 acuerdos, ¿no? Entonces, muy importante esta parte, esencial de hecho diría yo. Esa actitud es la fuerza más poderosa que tenemos y es muy importante que trabajemos en una búsqueda de la excelencia, que no nos conformemos con ser del montón, que busquemos ser excelentes en cualquier cosa que hagamos, que tratemos de dar siempre nuestra mejor versión. Otro de los acuerdos, ¿no? De los 4 acuerdos que ya comentamos en su día cuando estuvimos hablando de este libro tan importante que a mí me ha marcado muchísimo. Por eso hice además un directo exclusivo de los 4 acuerdos y también estuve hablando de la maestría del amor, doctor Miguel Ruiz, que al final es quien ha escrito ambos libros. Y para esto, para el tema de buscar la excelencia y aprovechar la actitud como nuestra fuerza más poderosa, pues nos invita a tener mentores. Las mentores son personas de referencia, personas que nos inspiran, que además van cambiando porque nosotros vamos cambiando. Entonces aquello que nos inspira hoy, conforme voy creciendo, voy aprendiendo, me voy informando, me voy formando y me voy transformando, pues puede que sea diferente de lo que me inspire dentro de una semana, un mes, un año o 10, ¿no? Entonces es importante tener esos mentores que nos sirvan y que nos ayuden a poner el foco también. Nos invita a limpiar el entorno, un poquito lo que decíamos antes, aléjate de los ladrones del sueño, de tus sueños, limpia tu entorno. Al final se dice que somos la media de las 5 personas con las que nos relacionamos de manera más frecuente. Entonces vamos a mirar, ¿no?, cómo son, cuáles son los resultados de esas personas, si son personas que están alcanzando sus objetivos. El éxito es alcanzar aquellos objetivos en la vida que te den la felicidad a nivel individual, con lo cual el éxito no es un concepto general, aunque muchas veces nos lo vendan así. Y es muy importante, pues, sumar, conectar nuestro propósito con lo que nos apasiona. Que si además las dos cosas van juntas, porque es que si nos apasiona es nuestro propósito, no podemos dividirlas, pues eso nos va a dar un superpoder, una superenergía que además nos va a catapultar hacia el siguiente escalón, ¿no? Y para eso pues tenemos que trabajar el desapego, ya lo hemos comentado antes, planificarnos y poner el foco, muy importante. Haz lo que amas, lo que hemos dicho, pasión y propósito unidos. Ten mentalidad creativa. Aquí os voy dando como tips que extraje de esta parte del libro. Vive el presente, lo único que en verdad existe. Es cierto que con mi presente estoy construyendo mi futuro, pero yo no puedo hoy enfocarme en lo que quiero que pase mañana al 100%. Sí puedo enfocarme en cómo quiero crecer para mañana poder dar lo mejor de mí desde un lugar diferente. Eso siempre, ¿vale? Elimina lo que no quieras en tu vida. Esta parte a veces cuesta, ¿no? Porque crecemos, vivimos con esa sensación de pertenencia porque somos seres sociales, pero también es una pertenencia al clan familiar, a esa sensación de tribu. No quieres traicionar, no quieres ser la oveja negra, el que rompa ninguna tradición, y muchas veces las mantenemos y las perpetuamos, pero no nos sirven a nosotros por el motivo que sea. Y no es que sean malas, simplemente es que para nosotros han dejado a lo mejor de ser útiles. Pues nos estamos súper agradecidos por ellas y soltamos, ¿no? Dejamos ir ese desapego. Cuida tu alimentación. Otra vez vuelve y durante todo el libro a poner el foco aquí. ¿Por qué? Porque no es posible trabajar ningún área de tu vida si eres un ser enfermo.
La enfermedad limita tus capacidades en todos los aspectos y en función de la enfermedad que sea o de los años que lleves enfermo, lo va a ir haciendo cada vez más y más. Es como un agujero negro en el que te metes y del que es muy complicado salir si no te das cuenta que estás en él. Por eso yo hablo continuamente de llevar a la parte consciente de nuestra mente todos nuestros hábitos. Y os invito continuamente en todas las charlas, los directos, en toda la formación y educación para la salud que os comparto, a hacer este viaje, a enfocaros en este punto. Entonces, consumir frutas y verduras a diario, cuidarnos, meditar, hidratación, ejercicio físico y un montón de hábitos más, ¿no? La respiración, que también nos ayuda con la meditación, el ejercicio físico, el área sexual, que también está súper estigmatizada, que nos creemos aquí súper avanzados y todavía sigue habiendo un mogollón de tabúes que no podemos, sobre los que no se puede hablar, ¿no? Porque ya empiezan a colocarte determinadas etiquetas. Y luego pues hacer un poco hincapié y poner el foco, al menos esa fue mi deducción, en la tríada, la fisiología, el funcionamiento de nuestro cuerpo, el lenguaje, el poder de la palabra todo el rato, me maravilla, y ese enfoque, ¿no? Esa tríada es la tríada del éxito. Y ya para finalizar, última parte del libro, nos invita a reflexionar y a crear nuestra identidad real, la nueva, la que hoy en día nos represente, sin desmerecer a las que hayamos sido anteriormente, y a poner el foco en el yo soy, en lo que somos realmente. Todo el rato con esa base de 4 acuerdos, ¿no? De honrar la palabra, el cielo en la tierra, de darnos a nosotros nuestra importancia, no sacar conclusiones, es mejor hacer preguntas, trabajar y vivir desde el amor y dar siempre lo mejor de nosotros, ¿no? Yo soy, confía en ti. Nos invita muchísimo a confiar en nosotros mismos, a inspirarnos, a ver por qué hacemos algo, para qué lo hacemos, a tener creatividad, a tomar acción. Hecho es mejor que perfecto. Esto es algo que a mí, por mi personalidad, me ha costado aprender, pero os garantizo que es un hecho, es una realidad y os invito a ponerlo en marcha, a experimentarlo. A trabajar vuestro compromiso con vosotros mismos al 100%, porque al final esto es por y para vosotros. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a comprometerte contigo mismo, ¿no? Con ese yo soy que quieres crear, que sientes y que estás construyendo? Aceptar que existe un área de intranquilidad en la que nos tenemos que sentir confortables y, si no, disfrutar de la incomodidad de este área, que además pueda generar nuestro mantra, que pueda optimizar, ayudarnos a optimizar nuestro tiempo y que nos ponga las pilas, en definitiva, ¿no? Cuando le vemos las orejas al lobo, cuando se aproximan los deadlines, los dead times, ese fecha límite para algo que hemos querido crear, que estamos creando, o que ese salto que queremos dar, ese nuevo objetivo, pues estamos en ese momento turbulento muchas veces de intranquilidad y ahí pues tenemos que ser súper efectivos. Así que tener nuestro mantra que nos enfoque, que nos reequilibre y que nos ayude a tomar acción de manera mucho más dirigida. Luego existe una área de intervención que es el momento proactivo de más creatividad en el que nos podemos reprogramar, muy interesante esta parte, un área de intervención que puede reprogramarse y que nos puede catapultar hacia el éxito totalmente. Luego, evidentemente, entender los errores, los fracasos, lo que decíamos antes, los tropiezos, como una oportunidad de aprendizaje maravillosa que nos ayude a reevaluar cuáles están siendo nuestros resultados, reconducir nuestras estrategias si es el caso y que implique pues, que pongamos esos objetivos SMART, ¿no? Que decíamos. Muy importante tener súper claro, si hago 0 acción, mis resultados serán 0. Y ahí le habré dado el 100% a las excusas. Entonces, si tengo esto súper claro, cuáles son los resultados que persigo, así, en ese equilibrio tienen que ser las acciones que haga. Nos dice que hay que cavilar, es decir, calcular un poco cómo va la acción a poner en marcha, accionar y después perfeccionar, ese CAP que él nos habla, cavilar, accionar y perfeccionar, que es la manera de medir nuestros resultados y poder reprogramarnos y conseguirlos. Al final me puse ahí un poco como frase última, los 4 acuerdos, trata de ser cada día tu mejor versión. Esto es un poco el mensaje básico que tiene ahí, pero sí que es cierto que nos hace referencia
a, pues lo que decía, el cielo en la tierra, honrar nuestras palabras, ser impecables, la importancia de no tomarnos nada como algo personal, el no hacer suposiciones, hacer preguntas y el dar siempre lo mejor de nosotros mismos desapegándonos del resultado. Pues todo esto es lo que aprendí y extraje de este maravilloso libro. Este es mi mapa mental sobre el que me he guiado para compartiros todas mis ideas y todo este aprendizaje es el que extraje de este maravilloso libro, El poder de la incomodidad, de Jesús Onrubia, que os recomiendo muchísimo que os leáis, así como os invito a que investiguéis y sepáis más acerca de esta metodología de aprendizaje y lectura de Lector Voraz, un libro en 50 minutos que va a catapultaros directamente hacia el éxito, que va a capacitaros y a desarrollar muchas de vuestras habilidades, porque os va a dar un conocimiento brutal que vais a poder poner en práctica en muy poquito tiempo y os quita absolutamente todos los límites a vuestra mente a la hora de poder aprender y volveros expertos, formaros y por tanto transformaros en las mejores versiones de vosotros mismos en cada momento. Espero que os haya gustado, me encantaría que me compartierais vuestra experiencia, vuestro aprendizaje, si habéis leído o si vais a leer este libro, y os invito a que conozcáis más, como os digo, de este método de lector voraz para que podáis optimizar vuestro tiempo al hacerlo. Muchísimas gracias por estar, a todos los que habéis estado en directo, los que lo veáis después grabado, que lo dejaré como siempre en la serie Lector Voraz y en las historias destacadas, y nos vemos próximamente para hablar de otros libros súper interesantes que quiero compartiros. ¡Feliz noche! ¡Chao!